Normalmente, al final de la vida, se comienza a hacer síntesis. Las valiosas enseñanzas que se reciben de una persona mayor, de un abuelo, son el compendio de una experiencia de vida que dejan de lado lo superfluo y van a lo esencial. ¿Por qué digo esto? Porque la segunda lectura de este domingo es una carta de San Juan, escrita en la isla de Patmos, ya anciano, y en ella repite con insistencia lo que podríamos llamar su síntesis vital que nos desea transmitir. Nos dice: este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. San Juan sintetiza toda su experiencia con Cristo y toda su enseñanza en creer y amar. Creer en Jesús y amarnos los unos a los otros. Y precisamente de eso se trata la conocida alegoría que Jesús nos regala en el Evangelio. Yo soy la verdadera vid y mi Padre es el labrador. Hermanos y hermanas, estamos acostumbrados a oír estas palabras de Jesús como una bonita y profunda alegoría más. Pero en el contexto hebreo de aquel tiempo, estas palabras eran muy provocadoras y pronunciarlas requería mucha valentía. Exigían a los oyentes tener la mente abierta y el corazón dócil para comprender que iban por un camino religioso errado. Al tiempo de Jesús, la vid no era un árbol más simplemente para sacar de ellas uvas y vino. La vid, que normalmente estaba a la puerta de la casa o en el jardín interior, era la compañera de vida de esa familia por siglos, la cual, junto con darles el dulzor de la uva y la alegría del vino, aportaba la sombra para las reuniones familiares y era testigo privilegiada de toda la historia familiar. La vid era tan amada en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel se consideraba a sí mismo la viña del Señor. Así lo narran diversos textos y entre ellos el conocido canto de la viña del profeta Isaías. Era tal la identificación del pueblo judío con la viña que en el atrio de ingreso al santuario del templo de Jerusalén había una gran vid de oro trepando sobre los muros, hecha gracias a las ofrendas votivas de los peregrinos. Israel estaba convencido que su práctica religiosa era para Dios como los frutos de la vid, dulces y alegres. El pueblo de Israel creía que ellos eran la única sombra que cobijaba a la familia de Dios. Cuando Jesús dice, yo soy la vid, le está diciendo a todo el pueblo de Israel de ese entonces, y especialmente a la clase sacerdotal dirigente, que sus cantos, sus sacrificios, sus holocaustos e incienso a Dios no le interesaban, y menos aún le eran dulces o alegres. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. ¿Se puede acaso entender una vid sin sus sarmientos? ¿Para qué sirve el tronco de una vid si no tiene sarmientos que dan fruto? ¿Puede acaso existir un sarmiento que dé fruto sin el tronco que le da la savia? Cristo, al llamarse a sí mismo vid y a nosotros sarmientos, se está haciendo uno con la humanidad. Nos está diciendo, yo no me entiendo sin ustedes, y ustedes no pueden entenderse sin mí. Yo vivo en ustedes, y ustedes viven en mí. ¿Y cuál es el deseo del Padre Celestial? Que demos abundantes frutos de dulzura
y alegría. Que el cristianismo sea la sombra que cobije a todos con amor. Con esta alegoría, Jesús nos está describiendo la esencia de la humanidad y el deseo de Dios para ella. Dios quiere que seamos felices y que vivamos felices, que gocemos de la dulzura de la vida y que la fe en Cristo no sea causa de división, sino de unidad, cobijo para la humanidad. ¿Cómo? Unidos a Él en la persona de su Hijo Jesús. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada. El resultado de una humanidad sin Dios está a la vista. Más allá de las horrorosas guerras, de las escandalosas desigualdades sociales, se agrega tristemente que las mayores enfermedades del siglo XXI siguen siendo la ansiedad y la depresión. Dios nos quiere felices y lo dispuso todo para que lo seamos. Pero si los sarmientos deciden independizarse de la vid, su savia no llega a estos. Por lo tanto, inevitablemente se secan. Nos hace bien preguntarnos si construimos sociedades para vivir o si construimos sociedades de sarmientos secos para sufrir. ¿Cuál es entonces el culto agradable a Dios? El que demos frutos dulces y alegres. ¿Cómo? Unidos a Jesús, amándonos los unos a los otros como Él nos amó. Toda la liturgia celebrada en nuestras iglesias, parroquias o comunidades cristianas y en todas las iglesias del mundo tienen por objeto el que vivamos por medio de su palabra, de los sacramentos, de la oración y de la comunidad cristiana, unidos a Cristo, de tal manera de ser uno con Él y así construir una humanidad feliz. El ir a la iglesia y participar, por ejemplo, en la celebración de la Eucaristía Dominical, cobra su sentido pleno cuando en la vida, la vida de cada día, la del trabajo y de la familia, la del estudio y del deporte, la de sacrificios y la de dolores, la de esfuerzos y la de renuncias, cuando en esa vida damos abundantes frutos de amor, dulces y alegres, como la buena uva y el buen vino. Quien produce vino, como estas tierras y las de mi país, sabe que no es tan fácil su producción o elaboración. Se requiere, por un lado, el don de Dios, que se conjuga en la cepa de la viña, en la tierra y en el clima. Pero también es necesaria la experiencia del viticultor y la pericia del enólogo. Dios y el hombre juntos para producir buen vino. Hermanos y hermanas, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, nos dijo Jesús. Dios y la humanidad juntos para construir sociedad. Dios y la humanidad juntos para generar alegría. Dios y la humanidad juntos para vivir en la dulzura del amor. Cuánta razón tenía el ya anciano evangelista Juan, cuando con la experiencia de los años vividos nos recuerda. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Amén.